Bienvenidos una semana más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos del fin de semana. Hoy os vamos a hablar de los del 18 de enero de 2019. En este programa vais a poder escuchar a Dani Lobato, a Alex Manzano y a quien nos habla, Miguel Ángel Tejero, para comenzar, como siempre, desgranando los contenidos del programa de esta semana. Haremos un rápido repaso al resto de estrenos para luego meternos de lleno con las críticas de La Favorita, la nueva película de Yorgos Lanthimos, que cuenta con Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz en un reparto realmente impresionante en esta comedia negra que nos traslada al siglo XVIII y que fue una de las elegidas como la película que más ganas teníamos de ver de esta primera mitad del año. Continuaremos con Glass, no solo la nueva película de M. Night Shyamalan, sino también el cierre de esta trilogía que, partiendo de El Protegido, principios de los 2000 y con Múltiple hace tan solo un par de años, pues se ha ido construyendo, ¿no? Por lo menos en la mente de M. Night Shyamalan. Ya sabéis que en el reparto encontramos a James McAvoy, a Samuel L. Jackson y a Bruce Willis, entre otros. Y concluiremos con Uno más en la familia, una nueva visión de este casi ya clásico subgénero de perro que se embarca en un viaje para volver a su casa. En este caso, Sony nos presenta la nueva película de Charles Martin Smith con Ashley Judd, Wes Studi o Edward James Olmos en el reparto. Por supuesto, leeremos los comentarios que nos habéis dejado la semana pasada y haremos un repaso rápido a la taquilla del fin de semana pasado y le echaremos un vistazo a ver cómo van los números a nivel mundial. Así que ya, sin más, comenzamos. Bueno, antes de comenzar haciendo el repaso del resto de estrenos, me gustaría hacer un pequeño comentario. Esto que suelo dejar al final y que seguro que muchos no escucháis, lo quiero hacer ahora. Necesitamos que le deis al me gusta, que compartáis con todos vuestros contactos el programa y que nos hagáis llegar lo más lejos posible, ¿de acuerdo? Tenéis muchísimas herramientas. Estamos en Twitter, @pscanners, o en Facebook, /podcast.scanners. Allí compartimos no solo los programas, sino que también subimos un montón de material, vídeos, imágenes, comentamos noticias o onomásticas, ¿no? Fechas señaladas. Así que allí nos podéis seguir y a partir de ahí podéis compartir nuestros contenidos, pero también tenéis que darle al me gusta. Estamos en un montón de plataformas y yo entiendo que es complicado, pero todos los que nos escucháis en iVoox, que sois un montón, intentar recordar darle al me gusta para hacernos llegar a cuanta más gente mejor. Y tanto si nos escucháis en Spotify como si nos escucháis en Podbean o con cualquiera de los otros sistemas, en iTunes por ejemplo, estamos esperando que nos dejéis comentarios de estos de 5 estrellas, ¿no? Para poder compartir con todos. Así que ya sabéis que todos somos Scanners, todos pertenecéis a la comunidad, los que nos escucháis de manera regular y los que os habéis subido al tren hace poquito, pues también os pedimos que hagáis vuestra parte y que nos ayudéis a llegar lo más lejos posible. Ahora ya sí vamos a meternos con estas películas, estos títulos que no nos ha dado tiempo a ver o a las que no hemos tenido acceso. Y comenzamos con El caso Mürer, el carnicero de Vilnius, una película austríaca escrita y dirigida por Christian Frost. Este drama histórico que nos devuelve a la época del nazismo nos habla de el conocido como el carnicero de Vilnius, Franz Müller. Es un ex oficial austríaco de las SS que estableció, organizó y gobernó el gueto de Vilnia. Diferentes supervivientes de la Shoah testifican esperando hacer justicia y la evidencia es abrumadora, pero el deseo de cerrar este oscuro capítulo de la historia parece superar el deseo de justicia. Desde Estados Unidos nos llega Dios no está muerto, una luz en la oscuridad. Esta película dirigida por Mike Mason y que de entre su reparto podemos encontrar a nombres como Tatum O'Neal. Se trata de un drama que nos habla del pastor Dave, que tendrá que lidiar con una dolorosa tragedia viendo cómo su iglesia es quemada. Una cinta española dirigida por Patricia Font, gente que viene y va, pero ese va escrito con B y terminado en H, como va. Aunque ahora se dice más me, pero bueno, quizá la referencia se ha quedado un poco antigua aquí. Esto está basado en una novela de Laura Norton,
Y en el reparto encontramos a Clara Lago, Carmen Maura, Alexandra Jiménez, Alex García, entre otros. Se trata de una comedia romántica que nos cuenta cómo todo va bien en la vida de Bea, una joven y talentosa arquitecta, hasta que en la misma semana pilla a su novio enrollándose con una de las presentadoras más guapas de la tele y es despedida con una indemnización ridícula. Con el desastre en los talones, Bea no tiene más remedio que volver a su pueblo natal, donde, además de un paisaje idílico, le espera un futuro incierto, una familia como poco peculiar y un vecino misterioso. Otra película española, La gran aventura de los Lunis y el libro mágico, una película dirigida por Juan Pablo Buscarini, y en cuyo reparto podemos encontrar algún nombre muy llamativo como los de Pablo Carbonell o Ramón Barea, nada menos. Evidentemente estamos ante una cinta familiar centrada en el público más joven, ¿no? La imaginación y el mundo de fantasía están en peligro. Mar, una niña de 8 años, experta en cuentos y leyendas gracias a los libros que su abuelo le lee cada noche, decide intentar salvarlos con la ayuda de sus amigos los Lunis, y juntos deberán evitar su desaparición. El malvado Crudo odia la fantasía porque carece de imaginación y pretende acabar con el libro mágico que contiene todas las historias inventadas por la humanidad, de la que es guardiana Lucrecia. Para conseguir su propósito, los Lunis y Mar deberán entrar en el libro y ganar a Crudo y su fiel servidor, un dron llamado Alfred, en una carrera a través de los cuentos más populares. El día que grabamos el programa de lo mejor y lo peor de 2019, de la primera parte del año, bromeábamos un poco si íbamos a acudir a algún pase de prensa de esta película. Al final no ha sido así. Yo quería que Alex intentara acercarse a ver la peli, pero al final no ha sido posible. No veo críticas de la peli por ningún lado y me gustaría que si algunos os atrevéis, si vais con los nenes, que nos contéis realmente qué os ha parecido, porque uno de los problemas que encontrábamos era que efectivamente los Lunis ya no eran relevantes, no tenía mucho sentido hacer un largometraje y estrenarlo en cine además en 2019, pero aquí está, así que no dejéis de compartir vuestras experiencias con los Lunis. Concluimos con un documental español que se titula Mujeres de Coquemaya. La película está dirigida por Gonzalo Visedo, a quien también encontramos en el guión junto al propio Coquemaya. En el reparto de esta cinta, aparte lógicamente de a Coquemaya, encontramos algunos nombres conocidos como los de Ángela Molina, Leonor Watling o Janet. Se trata de un documental que muestra la relación de Coquemaya con las mujeres, que siempre ha sido algo de suma importancia para el músico. Con el objetivo de reafirmar esto, Maya crea Mujeres, un proyecto cinematográfico y musical en el que el cantante se pone tras los micros acompañado siempre de un rostro femenino conocido. Bueno, pues vamos a meternos ya de lleno con las críticas de esta semana. Querida reina, ¿cómo va el reino? ¿Me has mirado? ¡Parad! Soy la reina. Pero estáis loca. ¡Lanza! ¡Lanza! Parecéis un tejón. Una carrera de langostas, luego nos las comemos. La favorita, la nueva cinta de Yorgos Lanthimos, de la cual hablamos largo y tendido en el programa de nuestras expectativas, ¿no? Lo mejor y lo peor de 2018, de la primera parte del año. Allí recordad que era la película elegida, si no me equivoco, por Dani Lovato, y ha sido él, junto a Alex Manzano, que también tenía muchas ganas de echarle el diente a esta favorita, quienes nos van a comentar qué les ha parecido la película. Así que no os voy a entretener más, vamos a escucharles. Bueno, y sigue mi reconciliación con este cineasta griego llamado Yorgos Lanthimos, probablemente la persona más perversa de todo el cine europeo, que bueno, que ya sabéis que a mí me horrorizaban tanto Canino como Langosta, sin embargo me cautivó el sacrificio de un ciervo sagrado, y ahora bueno, estrena su siguiente película, también en inglés, ya con producción también inglesa, que es nada más y nada menos que La Favorita, película que se presentó en el Festival de Venecia, donde se llevó el premio a la mejor actriz para Olivia Colman, el gran premio del jurado, que digamos es como un segundo premio, la medalla de plata. La Favorita cuenta la historia de, bueno, a mí se ambienta en el siglo XVIII en Inglaterra, no es una historia real, es una Inglaterra que se inventa él, donde hay una reina llamada Anne, que interpreta a Olivia Colman,
a la que su asistenta de cámara, digamos, es un personaje que interpreta a Rachel Weisz. Y un día aparece allí, no aparece, sino contratan a una nueva criada dentro de la casa, del palacio, que interpreta a Emma Stone, que se empieza a interesar por la figura de la reina. Es importante, y hay un detalle que Lanthimos hace mucho énfasis, que es una mujer que, pese a ser una criada, es una persona ilustrada. Y de hecho, los primeros acercamientos muchas veces se dan a través de los libros. A esta mujer, a Emma Stone, le interesa mucho la biblioteca que tiene Anne, porque claro, tened en cuenta que estamos en plena ilustración. Y entonces este acercamiento, ella quiere acercarse a la reina para evidentemente vivir lo que se conoce y lo que estaba la obsesión de toda esta época, que es ese ascenso social. Y quizá para ello haya que hacer algo que hace Emma Stone, que es ese descenso moral. Lo que hacía el Lazarillo de Tormes, por establecer una comparación. ¿Qué es lo que caracteriza a la película? Evidentemente el humor negro. Al tratarse de Lanthimos, al tratarse de un acontecimiento ficticio, aunque esté marcada en un marco histórico determinado, le permite hacer lo que le dé la gana. Y creo que está muy bien porque, pese a hacer lo que le da la gana, no introduce anacronismos porque no le interesa. Es decir, todo se limita a caricaturizar un poco lo que es las coronas europeas. Por el final creo que es bastante extrapolable al resto de Europa de la época, y también un poco a los extremos más tóxicos que trajo la ilustración, ¿no? Porque en ese momento en el que se quiere eliminar por completo la religión, la fe y demás, desaparecieron los valores, y aquí creo que eso está muy, muy bien plasmado, y es lo que utiliza Lanthimos precisamente, esa deshumanización que tanto le gusta hacer a él en todo su cine, para hacer comedia. Y a mí la verdad que me ha gustado muchísimo. Es una película muy extraña, o sea, sabes que no es una película eventual desde el minuto 1, se construye a través de escenas muy muy breves, diálogos muy muy pausados también, pero, o sea, no pausados, que dan una información muy concreta, pero a la vez que se entiende muy bien el contexto, que sirve muy bien para contextualizar todos los personajes. Y que hasta cierto punto a mí, no sé, a Dani, por la forma en la que está rodada y demás, que son planos muy, muy abiertos, hay muy pocos, pese a ser barroco, hay muy pocos elementos en el espacio, la decoración está más bien en las paredes, me recuerda, y la postura de los personajes y los movimientos y demás, creo que tiene cierto tono teatral la película, que es algo a lo que también recurre Lanthimos, por ejemplo, en Canino, o en ciertas escenas del sacrificio de un ciervo sagrado. Y también creo que lo hace muy, muy interesante porque da esa sensación quizá de que la película está compuesta por 7 cuadros, 8 cuadros, que son los capítulos en los que se divide. Lo que más agradezco, y es lo primero que le he dicho a Dani cuando me ha abierto la puerta a su casa, es que bien que Lanthimos no escriba el guión, porque creo que es un señor que tiene unas ideas visuales súper, súper potentes, pero que le degeneran muy fácilmente. Quiero decir, es un señor que le gusta provocar. ¿Y qué pasa? Que su provocación es muy burda y a veces puede echar para atrás y hacer que no entres en sus películas, como me pasa a mí con Canino o con Langosta, que por ejemplo a Dani esa provocación sí que le interesa. Creo que es algo ya muy, muy personal. Entonces, en esta película se ve muy suya, pero se ve comedida. Quiero decir, se ve que no ha hecho todo lo que ha querido. Yo lo agradezco personalmente, porque esto quizá en un guión de Lanthimos hubiera sido una barbaridad y un despilporre que yo creo que no hubiera venido bien, porque creo que dentro de la barbarie que hay en esta película hay una sutileza extraña y como que al final creo que se insinúa más de lo que parece. O sea, aunque es muy explícita, se insinúa más de lo que parece. Y eso yo personalmente, en este caso, lo agradezco mucho. Las tres actrices están inmensas y creo que, aunque se habla de Olivia Colman, a lo mejor es Emma Stone. No sé si es porque no soy objetivo y ella me encanta, pero me parece alucinante el trabajo que hace. Rachel Weisz es que yo la tenía un poco de tirria, mira, no sé que me daba pereza, pero cada vez me gusta más y más. Y pues sí, lo de Olivia Colman es que es un trabajo corporal, vocal, de todo, es sublime. O sea, las tres están para darles un Oscar a las tres, un previo especial, toma a las tres porque además la película es suya. Y luego me gusta mucho que es una película muy femenina y que hace comedia desde lo femenino y que creo que es algo interesante y que apenas se hace y que muchas veces incluso parece un tabú, a la gente le molesta que se haga comedia de sexo, sí. Creo que es interesante y aquí está más disimulado porque el papel del hombre es bastante secundario y sobre todo también me gusta porque aquí se empiezan a ver los principios de, o sea, las primeras mujeres que precisamente son ilustradas, que empiezan un poco a reivindicar su papel social. Y es muy interesante porque tú ves un parlamento lleno de hombres donde la última palabra la tiene la reina, que sí, que está asesorada y que está manipulada pero eso me parece muy, muy, muy interesante. Así que no sé, Dani, habla tú que yo me enrollo. Estoy de acuerdo contigo en que me ha gustado la película, pero
creo que la hemos interpretado de dos formas muy diferentes, a pesar de que a los dos nos haya gustado, y me parece un acierto del film que dé lugar a este tipo de diálogos y de lecturas. Lo primero, antes que nada, matizar lo que comenta del personaje de Emma Stone. Realmente no llega buscando trabajo, llega recomendada por su tía, que le manda una carta a el personaje de Rachel Weisz, que son primas, para que la deje entrar en la que sí la deje entrar como criada, porque en sus orígenes el personaje de Emma Stone era también una dama de sociedad de la época que, por motivos que se desvelan en la peli, cae en desgracia, y es algo que el director ilustra tanto en el diálogo, en la forma de interpretar a todos los personajes, sino también en la propia presentación de Emma Stone, porque la vemos en un carruaje y vemos cómo llega a Palacio llena de barro, en el escalafón más bajo de todos, y vemos esa escalada que va siguiendo, pero tiene esas herramientas para poder ascender dentro de Palacio. Decía que hemos interpretado dos cosas diferentes. Creo que Lanthimos en cierta forma se está riendo y está jugando con toda la gente que criticaba o que critica sus excesos y ese espíritu provocador que muestra en algunas de sus películas, y que aquí parece más comedido. Cuando es todo lo contrario, es decir, es un tipo que sigue siendo muy consciente de lo que está haciendo, y es una película que juega mucho con las apariencias. Es una película en la que tanto el director como los propios protagonistas, los propios personajes, juegan a interpretar un papel de cara a los demás. Se ve claramente, por ejemplo, en la disputa que hay entre los personajes de Emma Stone y Rachel Weisz, cómo se comportan con la reina, cómo se tratan la una a la otra, el juego ese que se establece entre ambas, y el propio Lanthimos, que nos presenta una película que a nivel de realización es, entre comillas, muy clásica. Pero ¿cómo rompe eso luego? Metiéndote grandes angulares, jugando con el ojo de pez. Dice, pues sí, voy a hacer una peli clásica, pero vais a enterar ahora. Y luego tenemos una secuencia al final de la película con Emma Stone que deja entrever ese espíritu violento y macabro que tiene muchas veces Lanthimos. Por eso digo que está comedido, en el sentido de que está guardando esas apariencias. Es decir, vale, vamos a jugar un poco al juego de los críticos y de los festivales, pero sin renunciar a quién soy. Es decir, creo que tiene esa doble capa de lectura la peli, esta que tú has comentado, pero si escarbamos un poco más en la figura del director y cuáles suelen ser sus inclinaciones y su forma de hacer cine, y llevándolo a esa interpretación de los propios personajes de la peli, ves un poco esa doble faceta, como los personajes, y lo vemos por ejemplo en Emma Stone, según va evolucionando, la propia relación que tiene con la reina, la forma en la que va madurando, la forma en la que deja ver una cara ante ella, y luego por ejemplo tenemos una secuencia con un caballero de la corte, cómo lo trata, cómo entre comillas abusa de él, o con su propia prima. Es decir, tenemos este doble rasero, esta doble visión del director ante las apariencias ante el público, y luego lo que se esconde en las alcobas. Entonces me parece muy interesante esa forma de retratarlo todo y de interpretar la película en clave Yorgos Lanthimos dentro de lo que es su filmografía. Sigue siendo muy coherente con sus postulados, con su forma de rodar, y le ocurre como a gente como David Fincher. Es decir, Fincher es un tipo que no escribe sus guiones, pero es un tipo que ves una película suya y sabes que es suya. A nivel visual y a nivel narrativo es muy fácil definir una peli de Fincher, y Lanthimos es un tipo que está demostrando que aún sin escribir sus guiones sigue siendo un tipo muy reconocible, que sabe llegar muy bien a su público, tanto para bien como para mal. Y por finalizar, sí, el tema de las interpretaciones, yo me quedo sobre todo con Olivia Colman, pero por ese trabajo gestual que tiene, cómo es capaz de trabajar con su cuerpo y de explorar el deterioro físico de la reina, que tiene un montón de malestares físicos y emocionales también, y tiene muchísima fuerza, y al final Rachel Weisz y Emma Stone quedan un poco más en segundo plano, pero porque su función sobre todo es la de estar arropando y estar apoyando a Olivia Colman en todo ese derroche enérgico que presenta. Y no nos podemos olvidar de gente como Nicholas Hoult, que está muy bien metido en el tono de la peli. Una peli que, por otra parte, juega con la comedia, pero no es una película para estar soltando carcajadas. Es muy sutil, es muy sibilina. El humor es muy inglesa, ¿no? Porque se suelta algo y como te quieres reír, pero en bajito. Claro, juega, y volvemos al tema de las apariencias, juega mucho con esas doble lecturas, con ese doble mensaje de muchas de las situaciones. Entonces me parece muy interesante porque demuestra
mucha inteligencia a la hora de rodar y a la hora de transmitir todo lo que transmite. También creo que refleja muy bien el cambio, ¿no? De cómo la realeza era algo inaccesible para el pueblo. Aquí el pueblo ni sale. Y hay un momento que, de hecho, dice, el pueblo está para... No va a gobernar el pueblo, aquí tengo que gobernar yo. Que es como... Y ahora la realeza es algo pop casi, ¿no? Porque se venden muñecos de la reina Isabel. Me parece muy, muy interesante y probablemente esté muy, muy bien pensado por el propio Lanthimos, que para eso es un genio. Los tres os habéis convencido de que poseéis cualidades extraordinarias, como sacadas de un cómic. David Dunn, el único superviviente de aquel accidente de tren hace años. ¿Crees que tienes superpoderes? Es una sensación. Tengo que tocarlos. Me llamo Patricia. No me cabe duda de que hay 2 docenas de identidades. Soy Mary Reynolds. Por favor, señor. Casi te pillamos, chaval. Cohabitando dentro de ti. La bestia vendrá en cualquier momento a por vosotros. Lo que sí cuestiono es vuestra convicción de estar por encima de los seres humanos. Sin embargo, es cierto. Glass, aunque en nuestro país lleva este pequeño subtítulo entre paréntesis, Cristal. La nueva cinta escrita y dirigida por M. Night Shyamalan llega a nuestras pantallas, como os he adelantado, con James McAvoy, Bruce Willis y Samuel L. Jackson a la cabeza del reparto, donde también encontramos algunas caras que nos van a sonar. Hablo del actor Spencer Treat Clark, que comenzó su andadura en el mundo de la actuación como actor infantil y al que vimos en El Protegido interpretando al hijo de Bruce Willis. Aquí repite su personaje, o incluso la actriz Charlene Woodward, a la que también conocimos en El Protegido interpretando a la madre de Elijah Price o Mr. Cristal, el personaje de Samuel L. Jackson. Como veis, el hecho de que me acuerde de memoria del nombre del personaje de Samuel L. Jackson, así como el de David Dunn, que es el personaje de Bruce Willis, os puede dar la sensación de que quizá El Protegido es una película importante para mí. Lo es y mucho. Todos íbamos con el hype de haber descubierto a M. Night Shyamalan con El Sexto Sentido, una película que barrió por todas partes, rompió récords y llamó la atención, ¿no? Le convirtió en este director centrado un poco en lo oscuro del ser humano, pero también le convirtió en el director del gimmick, del giro final, ¿no? Y yo creo que eso ha sido su maldición en parte. El Protegido era una película que nos hablaba directamente de la cultura popular, ponía los cómics encima de la mesa en una época en la que todavía no había reventado el género superheroico en el cine, pero de alguna manera humanizaba, ¿no? a los superhéroes o a los personajes con habilidades extraordinarias y nos daba una historia, nos regalaba realmente una historia dramática, muy humana, con unos personajes muy reales, muy tridimensionales, a pesar de todas esas capacidades sobrehumanas que se les presuponían, ¿no? Esta familia en la que de repente tiene lugar este trágico accidente, este descarrilamiento de tren en el que muere absolutamente todo el mundo, menos el padre y a partir de ahí cómo se va complicando la cosa, cómo Elijah Price empieza a perseguirle y a decirle es más que posible que seas un superhéroe, ¿no? un superhombre. A todo esto habría que sumarle la complicidad con su hijo cuando el chaval se emociona al saber que su padre podría ser, ¿no? un superhéroe, y cómo se va desarrollando la historia, como este hombre, como este guarda de seguridad sin mayores pretensiones en la vida, descubre que es alguien especial y que tiene habilidades que puede utilizar para el bien de la humanidad, ¿no? Me parece una historia magnífica cómo está contada, con esos planos secuencia tan largos, la manera de encuadrar, la música que me parece magnífica y perfecta. Hay un montón de elementos que hicieron que esa película para mí fuera muy relevante en su momento y a lo largo de los años, ¿no? Cada vez que meto el disco de El Protegido en el DVD, todavía no he dado el salto ahí, no he actualizado, ¿no? a Blu-ray. Sigo teniendo esa edición norteamericana en zona 1, en la que venían un par de postales dibujadas por Alex Ross, una auténtica delicia, y que bueno, atesoro, ¿no? Porque es muy bonita, es una edición muy, muy chula. Bueno, esto nos lleva a que pasan los años, la carrera de M. Night Shyamalan descarrila también, y nos encontramos que de repente una productora de cine independiente como es Blumhouse, ¿no? Que de vez en cuando nos da alguna sorpresa
muy interesante, bueno, le da una oportunidad a Shyamalan de rodar una peli de terror cámara en mano, como fue La Visita, que le volvió a poner en boca de todos, y esto propició que pudiera rodar Múltiple, una película que, como ya os adelantaba hace un par de programas, yo no había visto, ¿no? La tuve que ver antes de ir al pase de prensa de Glass. Y es una peli que me gustó, sinceramente. Creo que tenía mucho potencial. Es una peli pequeña, se nota porque está rodada en escenarios muy contenidos, y eso yo creo que es muy positivo para la historia que quiere contar, ¿no? Y bueno, Shyamalan sigue guardándose cartas en la manga, de alguna manera vuelve a utilizar algún truco para intentar sorprendernos al final, y yo creo que en Múltiple lo consigue, ¿no? No de una manera quizá tan sorprendente como en otras ocasiones, pero aquí, bueno, es capaz de narrativamente ir generando una inquietud en el espectador que explota al final de la cinta cuando se revela, ¿no? Exactamente qué es lo que ha estado ocurriendo durante todo este tiempo. Múltiple, la verdad es que dejaba claro que James McAvoy es una máquina, es una fiera, y que se atreve con todo. Motivo por el cual, bueno, creo que es justo decir que Múltiple es una película muy a tener en cuenta. Y además, bueno, pues nos incluía un guiño que nos hacía pensar. Todo esto intento pasar de puntillas, ¿no? Por los detalles más spoileros. Bueno, pues un guiño que nos hacía pensar que efectivamente estábamos dentro del universo creado por El Protegido, ¿no? Bueno, pues se estrena Glass y esto ya deja de ser un secreto a voces, y claramente se nos dice que tanto el personaje de McAvoy como los personajes de Bruce Willis y Samuel L. Jackson conviven en el mismo universo, forman parte de esta trama, ¿no? Y llega el momento en el que tengo que seros muy sincero. Yo la película la vi en un pase de prensa en Disney, junto a Dani Lovato. Él estaba acreditado por La Noche Americana y la vimos juntos en el mismo pase de prensa. A la salida, os resumo muy rápidamente, le pedí por favor que hiciera la reseña para Scanners, y es a quien vais a escuchar ahora, porque yo en ese momento no encontraba fuerzas para defender lo indefendible. Salí bastante cabreado, bastante enfadado del visionado de Glass. Y yo creo que, bueno, os haréis una idea ahora cuando escuchéis a Dani. Yo espero que él sea un poco más ecuánime y que intente ver las cosas con su punto de vista, quizá no tan sesgado, porque, como digo, para mí El Protegido es una película muy importante, y terminar esta historia en la que hemos invertido tiempo y muchas emociones, ¿no? Como digo, terminarla de esta manera me parece, como mínimo, una oportunidad perdida, una magnífica oportunidad perdida. Luego lo que me hace preguntarme es qué demonios está pasando en la cabeza de Shyamalan y cómo se le ha dado luz verde a este proyecto. O más lejos puedo llegar, si queréis. Me pregunto qué es lo que ha pasado entre las distintas productoras que están involucradas en este proyecto, porque por un lado Buenavista, en este caso Disney, tiene que formar parte de esta producción, ya que fue quien financió El Protegido, pero luego Múltiple pertenece a Universal, ya que es la que distribuye los films de Blumhouse, ¿no? Entonces, este entramado también me hace pensar que haya habido alguna interferencia, que haya habido imposiciones para el cineasta. Pero aún así sigo sin ver al cineasta infalible que yo pensaba. Por seros sinceros, no sigo, o sea, ha pasado una semana y sigo sin entender qué es lo que ha ocurrido y por qué esta película es así. No me vale como excusa que la película utilice un tempo más tranquilo. El Protegido es una cinta con su ritmo y es perfectamente válida, y a mí me atrapa desde el minuto 1, y es algo que aquí no ocurre. Pero luego queda patente que Shyamalan ha perdido el pulso por completo a la hora de narrar. Hay momentos muy chapuceros en algunas de las peleas, de los momentos de acción, en los que yo creo que Shyamalan sigue sin saber manejarse. Cuando ha habido momentos de acción en sus grandes películas, eran momentos contenidos que tenían lugar en pequeños escenarios, igual que Múltiple, básicamente, y cuando abre la acción a campo abierto, por decirlo de alguna manera, es cuando pierde por completo la noción de narrativa. Pero sin irnos tan lejos, porque la película puede estar mal rodada, pero contar una historia interesante, sinceramente la historia es
un batiburrillo, es una manera de intentar acabar, pero con un tono tan apagado, tan negativo, tan deprimente. Estoy muy decepcionado con Glass, no me quiero enrollar más porque no tiene mucho sentido. Tendríamos quizá que entrar en el terreno de los spoilers para que os explicara exactamente por qué la película me parece un fracaso absoluto. Así que voy a cederle el micrófono a mi compañero, a Dani Lobato, y a ver si él puede encontrar algún elemento de redención para esta película. Por favor, Matt, por favor, te lo hemos dicho. Y tú sigues R. Cambia de medicación. Ya no por nosotros, hazlo por la audiencia, hazlo por ti, por tu salud. No puedes guardar tanto odio y tanto resquemor en tu interior. Ya sabemos que Glass no causó en ti unas sensaciones muy positivas, que todavía estás lamiéndote las heridas. Pero bueno, por eso estoy yo aquí, para comentar el cierre de esta trilogía de M. Night Shyamalan. Y a falta de Juan, pues me toca a mí. Así de mal están las cosas en Scanners para que tenga que ser yo quien ponga un poco de buenismo en el programa. Glass cierra esta pseudo trilogía un poco extraña que se montó Shyamalan ya hace más de una década con El Protegido, que continuó de forma muy, muy original e inesperada en Múltiple hace nada, solo un par de añitos, y que se cierra con esta Glass que responde al nombre en clave del personaje de Samuel L. Jackson, haciendo un poco así este perfil de cada uno de los personajes. Empezamos con El Protegido o El Protector, como se llama a Bruce Willis, continuó con Múltiple, con aquel personaje de James McAvoy, con un montón de personalidades, 25 si no recuerdo mal, 24, 25, aunque nunca las llegamos a ver todas, entre las que destacaba por encima de todas la Bestia, esa gran amenaza a la que al final se van a tener que enfrentar en esta película. Un aviso, si habéis visto el tráiler, olvidadlo, y si no lo habéis visto, intentad evitarlo en todo lo posible. Voy a hacer una comparación un tanto exagerada, al menos sobre el papel, pero que da buena cuenta cuál es la moto que vende el tráiler de la película, sobre todo el tráiler definitivo, y lo que nos vamos a encontrar en la película. Uno ve el tráiler y se va a esperar un Star Wars, una película llena de acción, llena de grandes momentos épicos, y sale del cine habiendo visto Contact, una película de mucha gente hablando, de muchas escenas en habitaciones, y acción y mamporros casi los justitos. Aquí Shyamalan, o más bien Universal, se ha quedado un poco con todos nosotros. Fuimos a ver la película, o muchos iréis a ver la película, o la habréis visto ya, con unas expectativas generadas, unas expectativas creadas, sobre todo en base a lo visto en Múltiple, a cómo había sido aquel desarrollo de esa secuela del Protegido, y lo que nos presenta Glass, o Cristal como se dice en castellano, poco tiene que ver con eso. Sí, las secuencias están todas, y no nos vamos a encontrar con un Vengadores Infinity War en las que en el tráiler aparecía Hulk y después no lo veíamos en la película. Todas las secuencias que aparecen en el tráiler suceden luego en la película, pero está todo montado de tal forma que da la sensación de que la película va a ser un continuo despliegue de acción y de enfrentamientos entre los diferentes personajes, pero al final no es así. ¿Esto a qué nos lleva? A encontrarnos o a enfrentarnos a un título muy peculiar y muy duro de ver, teniendo en cuenta siempre esas expectativas que comentaba. Uno sale del visionado con la sensación de que Shyamalan ha tenido que jugar a dos bandas. Por un lado está el Shyamalan autoral, el Shyamalan de las ideas, el guionista, que ha pretendido seguir una línea continuista, sobre todo con El Protegido, en cuanto al enfoque de los temas, en cuanto a la profundidad del desarrollo de los personajes y de esta noción de los superhombres, del superhéroe, y al mismo tiempo ha tenido que lidiar con las exigencias, imaginamos que sobre todo de Universal Pictures, respecto a asumir una secuela directa de Múltiple. Entonces hay muchas concesiones respecto a los personajes, respecto al tiempo de pantalla, por ejemplo, de James McAvoy, que no se corresponden a lo que la historia está demandando, lo que la historia está pidiendo. Entonces, claro, se establece esta confrontación entre uno y otro Shyamalan, y esto juega en contra de la película, que al final se nos presenta o salimos con esa sensación de que estamos ante un título
A nivel de ideas, plantea cosas muy, muy chulas, muy interesantes, pero a nivel de ejecución se queda a medio gas, se queda un poco perdida, no sabe muy bien cómo rematar esa faena y cómo acondicionar, cómo amoldar todas esas ideas que tiene con esa intencionalidad que tiene también de suponer una secuela, sobre todo a múltiple, y para engalanar mucho más al personaje de James McAvoy. Es difícil entrar en estos puntos sin acometer spoilers de la película, sobre todo porque hay un personaje que hace una revelación muy cerquita del final de la historia, que se entiende respecto a los códigos del cine de superhéroes. Siempre tiene que haber un tipo de elemento así, sobre todo pensando en las dos editoriales grandes del cómic de superhéroes, tanto DC como Marvel. Pero es una revelación que hace, y es un último, ya el enésimo giro de tuerca que presenta la película, que si hacemos el ejercicio de eliminarlo de la ecuación y nos quedamos solo con el conflicto puro entre estos tres personajes, la película habría ganado muchos enteros, habría sido también un título mucho más seco, mucho más árido para el espectador y mucho menos comercial. Y este tipo de situaciones las encontramos muchas veces a lo largo de toda la cinta, en la que el Shyamalan autor tiene que hacer muchas concesiones, tiene que ofrecer muchas licencias al Shyamalan comerciante para poder llevar la película a cabo, porque sí es cierto que uno ve Glass y está claro que adolecen muchas situaciones de grandes medios técnicos. El director vuelve a caer, por ejemplo, en esas limitaciones que le caracterizan en las secuencias de acción y sobre todo en los espacios abiertos. Es un tipo que, si repasamos su filmografía, tenéis el especial de Scanners donde repasamos sus pelis, si no recuerdo mal, hasta La Visita. Queda claro que cuando se enfrenta a escenarios abiertos, pensad por ejemplo After Earth, la película que hizo con Will Smith, o en The Last Airbender, aquella película basada en un famoso manga y anime, se enfrentaba a propuestas, a relatos enmarcados en un mundo abierto donde no había una limitación espacial de 4 paredes o de un coto cerrado como pudiera ser en el bosque, que al final no dejaba de ser una villa donde estaba todo ese universo de Shyamalan concentrado en un mismo sitio, o en Señales, que transcurría casi todo en la casa del protagonista, la misma del Protegido, que transcurría casi siempre en localizaciones cerradas o más o menos controlables. Y claro, aquí en Glass tiene un par de secuencias en las que el espacio a desarrollar, donde realizar las secuencias, es bastante amplio y se nota que no controla muy bien, o que no termina de sentirse cómodo en ese tipo de localizaciones. Al contrario, cuando se enfrenta a secuencias o a escenas que transcurren en la tranquilidad, en la seguridad, que suponen 4 paredes, es capaz de visualizar mucho mejor esa realización, esa secuencia, y se nota mucho más cómodo. Aquí tenemos un momento en una especie de parking abierto, en la que se ve, cuando hay un plano general, que solo hay 4 gatos y se nota la secuencia muy vacía, como muy hecha a marchas forzadas, buscando el plano que le salve la papeleta, pero sin llegar a explotar realmente esa situación. Se le nota limitado. En cambio, vemos, por ejemplo, una de las secuencias que aparece en el tráiler y con las que se ha vendido la película, ha aparecido incluso en algún póster, que es una conversación a 4 con McAvoy, Willis, Samuel L. Jackson y Sarah Paulson, hablando de sus poderes, de sus habilidades especiales, que la secuencia transcurre muy bien. Sabe muy bien dónde colocar la cámara en cada momento para enfatizar las emociones y los diálogos de los personajes. Sabe mantener muy bien el ritmo de esas secuencias, y volvemos a esa contradicción entre esos dos Shyamalan. Aquí lo que tiene Glass es que nos va a permitir ver lo mejor y lo peor del director. Y si a nivel comercial la película se enquista con situaciones como, por ejemplo, la de dar demasiado tiempo en pantalla a un personaje como el de James McAvoy, que al final, analizando la película, no deja de ser una simple herramienta o una simple excusa para que Bruce Willis y Samuel L. Jackson vuelvan a verse las caras y vuelvan a poner sobre la mesa todos los temas que vimos en El Protegido. Esta presencia constante del personaje hace que todo ello por momentos quede un poco difuminado y nos perdamos más en el envoltorio y en estos aspectos accesorios que lo realmente interesante y poderoso de la peli. Y aquí vamos a esa película de ideas que creo que es la que gana y la que
sobre todo convence a los que seamos muy fans o los que seáis muy fans de Shyamalan y la gente que conozca y que disfrute mucho con el género de los superhéroes y le guste teorizar sobre todo este tipo de temas. A mí personalmente yo la considero más una secuela del Protegido, con ese ruido de fondo de múltiple, que la consecución de una trilogía, y volvemos a ese discurso sobre la aceptación de uno mismo, sobre cómo el personaje de Bruce Willis tiene que aceptar su condición casi de superhombre, y cómo Samuel L. Jackson, de una forma muy, muy perversa y muy maquiavélica, se presenta como su colega y como el tipo que le va a despertar, que le va a ayudar a trascender ese mito y a hacer realidad lo que la mayoría de nosotros pensamos que está en el mundo de las leyendas y en el mundo de los cuentos. En este sentido, Glass sabe profundizar y sabe ir un poquito más allá en el discurso presentado en El Protegido, porque aquí ya no estamos viendo una simple disputa dialéctica e ideológica entre Jackson y Willis, sino que aquí el discurso se expande y lo que nos muestra es cómo ve el resto de la sociedad, cómo ven los personajes que a ellos les rodean, ya sea gente cercana a ellos como familiares o amigos, sino también gente desconocida, que les ve desde una posición, podríamos decir, más imparcial o más objetiva, incluso más escéptica, cómo este descubrimiento de estas habilidades afectan a cómo el mundo les ve a ellos. Entonces, en este sentido, tampoco quiero entrar mucho más en detalle porque nos quedamos sin tiempo y hay que comentar más películas, pero me parece interesante porque le da una carga de complejidad, le da una carga de profundidad muy chula y sirve para comprender y para apreciar cómo, al final, también la cultura pop, lo que es el mundo del cómic, de los superhéroes, ha ocupado el puesto del héroe clásico, de esas leyendas griegas y romanas, esos grandes dioses que ya forman parte de nuestra cultura y literatura. Cómo, entre comillas, se ha democratizado, se ha hecho accesible a todo el mundo estos relatos de heroísmo, de tragedia, y cómo los percibimos nosotros como sociedad, cómo se ha vuelto, entre comillas, más mundano todo este imaginario que servía en su momento para explicar determinadas cosas que a lo mejor no llegaba a comprender la humanidad en su momento, y que ahora sirve como un gran entretenimiento, como las historias siguen perviviendo, pero como han ido cambiando de medio y de enfoques, y como en el fondo, a pesar de esa apariencia de divertimento, de juego, son personajes que siguen representando algunos de los grandes anhelos y los grandes miedos de la humanidad. Por eso creo que en ese sentido Shyamalan ha sabido muy bien coger lo que es ese fondo, esa esencia de relato de superhéroes, lo ha acercado a lo que es la teoría del mito y ese camino del héroe, y ha conseguido eso, trascender y hacer un poco una tesis. Es más, en ese sentido, es una tesis sobre el concepto del mito, sobre el concepto del héroe, sobre cómo nosotros absorbemos, leemos y comprendemos todo ese tipo de historias y cómo las aplicamos luego a un título, al uso de mamporros y de gente con superpoderes que se pelean unos con otros. Entonces, claro, al final queda una película que no termina de encontrar ese equilibrio que convenza a todo el mundo. Y bueno, quizás sea otro de esos títulos que con el paso de los años sea mejor considerado de lo que seguramente va a ser ahora en su estreno. Solo tenéis que entrar en webs como Rotten Tomatoes, como Film Affinity, para comprobar la multiplicidad de comentarios y cómo no hay un término medio. La gente está o muy a favor o muy en contra de la película. Y por eso creo que la recomendación es salirse por completo de cualquier tipo de prejuicio, para bien o para mal, que se tenga sobre ella, cualquier tipo de expectativa, y se entre a disfrutar, o al menos a intentar entender y comprender cuáles son las intenciones que tiene Shyamalan con respecto a esta película, que al final nos ha vendido una moto y nos la hemos comido con patatas. Si algo he aprendido del mundo, es que lo que importa no son las cosas pequeñas, sino las cosas mini. Oh, ¿quieres un mini trocito de queso? Sí, el queso me da la vida. Me llamo Bella y
así fue como conocí a Lucas. Parece que le caes bien. Puede que sea una señal de que debe estar conmigo. Hola, mamá. Uno más de la familia es una peli de perrete, ¿eh? Una peli con Ashley Judd, con Wes Studi, con Edward James Olmos, y es una peli que no sabíamos que íbamos a comentar con vosotros hasta que hace un par de días a Dani le dio, oye, acredítame este pase y hablamos de ella y tal, y yo le dije bien, porque esta semana vamos bastante mal de títulos, así que no tengo ni idea de lo que le ha parecido a Dani la peli. De hecho, está viéndola justo en este preciso instante en el que grabo mi parte del programa. Así que me enteraré luego cuando lo edite. Básicamente, el cartel es un perrito pequeño, es un cachorrín metido en una zapatilla deportiva, como en una Converse roja, mordiendo el cordón. Monísimo. Esto tiene pinta de ser un pastel interesante, pero a lo mejor es una peli de aventuras flipante. Así que, insisto, vamos a escuchar a Dani Lovato. Efectivamente, Matt, tus sospechas eran ciertas. Menuda pastelada de película. Hablamos, cómo no, de Uno más en la familia. Película sobre perretes que cuenta entre sus protagonistas o con las colaboraciones de gente como Edward James Olmos, Ashley Judd, Alexandra Shipp o Bryce Dallas Howard, que pone la voz a la perrita protagonista de esta historia. No sé si recordáis a algunos de nuestros oyentes más mayores y gente a partir de eso, de los 30, 35 años, una película de Disney del año 92 que se llamaba De vuelta a casa, un viaje increíble, en la que dos perros y una gata vivían una aventura muy espectacular, recorriendo grandes parajes en busca de su familia. Pues básicamente esto es lo que nos vamos a encontrar en Uno más en la familia. En cuanto a tono y objetivo, son películas muy, muy similares, así que ya partiendo de esa base, si conocéis la película anterior, tampoco hace falta que os acerquéis a esta, que ya desde su planteamiento demuestra ser una película más sucia que un mendigo en agosto. Me refiero a que va buscando en todo momento esa lagrimilla, ese truco fácil, buscando ese giro de guión, esa vuelta de tuerca, ese cliché que funcione para despertar esa emotividad en los espectadores, que echemos la lagrimilla. Es decir, hay un momento en el que parece incluso que la película podría estar financiada perfectamente por Scottex, por la cantidad de perros monos y de secuencias en las que se apela al corazón y a nuestro instinto paternal y maternal respecto a estas criaturillas. Pero claro, al mismo tiempo resulta un poco contradictorio, porque se busca en todo momento ese tipo de emoción, ese tipo de diálogo con el espectador. Muchos de los bichejos que estamos viendo, sobre todo lo que son cachorrillos y animales salvajes, están hechos por ordenador. Hay una curiosa mezcla entre animales de carne y hueso, animales reales, y estos animales generados por ordenador, que tampoco están del todo bien integrados en la cinta. Claro, con un animalillo, con un perrillo, es fácil encariñarse, es fácil empatizar con ellos, pero cuando lo vemos al lado de un muñeco, pues eso nos saca bastante de lo que es la película y su discurso. Pero bueno, entiendo que siempre es más fácil trabajar con muñecos hechos por ordenador que con cachorros, con animales de verdad, igual que pasa con los niños. Es decir, seguro que habrá muchos productores y productoras pensando que ojalá llegue un día en que la tecnología permita no trabajar con niños y que estos estén desarrollados por ordenador, porque permitirá trabajar de forma mucho más rápida y mucho más tranquila también. Pero bueno, tonterías de estas al margen. Creo que se abusa en exceso de estos animales desarrollados por ordenador, contrarrestan esta sobredosis de lagrimillas y de edulcorante que nos pretende vender la película, porque al no estar del todo bien integrados, al notarse demasiado ese contraste entre los elementos hechos por ordenador de los reales, pues se contrarresta ese efecto y no terminamos en alguna secuencia de llegar a ese fondo emocional. Pero bueno, como hay tanto momento lacrimógeno, como hay tanta secuencia que busca hurgar en la herida emocional, parece que nos están pellizcando en todo momento para que soltemos una lagrimilla de más hasta quedarnos secos. Habrá quien tampoco vea mucho mal en este tipo de soluciones técnicas. ¿Funcionará en taquilla la película?, me preguntaba Alex antes de grabar el programa. Pues mi respuesta es tan sencilla como ambigua. Funcionará tanto como la homeopatía. La ciencia dice que no sirve para nada, pero hay mucha gente
que cree en ella y se crea a pie juntillas sus beneficios. Así que, ¿funcionará en taquilla uno más de la familia? Objetivamente, todo hace indicar que no, pero ya sabemos que los perretes, la carita de un cachorro es siempre muy conmovedora y no sabemos a cuánta gente conseguirá engañar o embelesar el cartel de la peli. Bueno, pues el primer programa del año fue el que la semana pasada os hablábamos, entre otras, de Black Mirror Bandersnatch. Y aunque entiendo que a muchos no os ha gustado este episodio, que sepáis que esto no acaba aquí, ¿eh? Os voy dando pistas de lo que podréis escuchar en el efecto Doppler de esta semana, ¿eh? Ahí lo dejo. En vuestros comentarios encontramos que César Eduardo se pone de acuerdo con Alex sobre la cinta de ¿Quién está matando a los muñecos? Dice que en su momento ya dio su opinión. Y luego nos habla de La Gran Apuesta, una película que comentábamos a la sazón de Vice o El Vicio del Poder, la cinta que nos comentaba la semana pasada Alex Manzano. Dice que las críticas negativas que se virtieron sobre aquella película debían estar pagadas por los grandes bancos que quedaban allí retratados, porque La Gran Apuesta es y será siempre una de sus películas favoritas. Dice por la forma en la que mezcla la comedia y el drama más aterrador y por no hacerlo cayendo en el ridículo. Motivo por el cual, dice, está esperando que Vice o El Vicio del Poder llegue en febrero a los cines de su país. Y hace un pequeño comentario sobre la nueva película de Dragon Ball, Super Broly, que en su país está funcionando, bueno, pues con colas que dan la vuelta a la manzana antes de llegar al cine, así que espera saber qué es lo que va a ocurrir aquí en España. Manugol78 decía que menudo aburrimiento le había parecido este último Black Mirror. Dice que además no puedes elegir lo que te da la gana, ya que si no les interesa, vuelves al punto anterior. En ese sentido, claro, te doy la razón, no estamos ante un sandbox, no estamos ante un GTA o un Red Redemption, ¿no? Estamos ante un experimento fílmico que está limitado a 5 horas de metraje, por lo tanto es muy difícil que cada decisión que se te muestre vaya a tener una consecuencia única y exclusiva, ¿no?, de ese árbol de decisión. Es muy difícil, por eso digo que a mí me gustó más por el fondo donde transcurre la historia, por algunos detalles de la misma, por los actores, por cómo estaba rodada y luego porque jugaba, ¿no?, con el espectador, no solo se quedaba en el vamos a ver si llegamos al final, sino que había algún momento en el que había diálogo con el propio espectador, ¿no? Héctor Torres Ruiz dice que Black Mirror Bandersnatch le ha parecido un mal concepto a medio cocer, y eso que la serie original le gusta mucho. De la resaca de Navidades se queda con Spider-Man un nuevo universo que le parece realmente impresionante. Lo es, Héctor, es una auténtica pasada. Ya os lo pude adelantar la semana pasada, de hecho fue el día que fui al pase de prensa de Glass, por la tarde me pude escapar para ver Spider-Man y terminé con la cabeza muy loca, o sea, la cantidad de información que comparte esa película con el espectador es realmente salvaje y es una peli que tenéis que ir a ver todos, ya lo he dicho. Fae dice que no hace mucho vio la película de ¿Quién está matando a los muñecos?, que además nos anuncia, está en Amazon Prime, y es verdad, la podemos ver todos ahí, todos los que tengamos acceso a Amazon Prime, quiero decir. Además, Fae se ha convertido en mi chivato personal de películas molonas que llegan a Amazon Prime, y hace un par de días nos chivó que Get Out, Déjame Salir, una peli de la que hablamos mucho en el especial de la primera parte de 2019, bueno, pues está ahí disponible, la podéis ver y yo quiero volverla a ver y en cuanto tenga 1 hora y media, 2 horas, me la voy a poner para disfrutarla ya con más gusto si cabe. Fae, con respecto a la peli de los muñecos, decía que estaba muy claro que Alex había visto la versión original porque no había comentado nada sobre el doblaje. Dice que le ha recordado inevitablemente al de Chicho Terremoto o Sabrina, Cosa de Brujas, plagado de morcillas y adaptaciones al libre albedrío, pero que al final la ha podido disfrutar convenientemente. Y ya Yolanda, a la que echábamos muchísimo de menos, nos desea un feliz año y por supuesto le devolvemos la felicitación. Dice que no ha comentado antes, pero porque nos escucha a través de Podcast Addict y allí no sabe cómo hacerlo. Así que te agradecemos que te hayas tomado la molestia de volver a iVoox para dejarnos un mensaje. Y nos hace un pequeño repaso por todo lo que ha estado viendo últimamente. Dice que Ha nacido una estrella no le gusta. Está de acuerdo con María cuando hizo su comentario. Dice que ni la canción principal engancha y no se puede hacer un remake de un remake de un remake.
Lo que esconde Silver Lake es una locura super indie pop entretenida y muy obsesiva. Recomienda Juliet al desnudo, dice que es entrañable e íntima con 3 buenos actores, sobre todo Ethan Hawke, que efectivamente tengo que reconocer que está en estado de gracia y que posiblemente se acerque a ganar un Oscar gracias a su personaje en la última película de Paul Schrader. Pura Sangre le ha parecido muy teatral, podrían haberla rodado en blanco y negro, muy años 40, exagerada. Dice que luego, en cuanto a Netflix, Roma, muy triste, cree que transmite muy bien lo que quiere y guarda maneras de cine clásico emulando a Buñuel. A ciegas le ha parecido que estaba muy bien hecha, aunque no deja de ser más cine posapocalíptico. Y menciona una película que se va a estrenar concretamente el 18 de enero, este mismo viernes, la película Io, protagonizada por Margaret Qualley, que es una de las actrices protagonistas de The Leftovers, Anthony Mackie y Danny Huston, nada menos. Y nos habla de cómo, buscando la manera de salvar a una tierra moribunda, una joven científica encuentra una conexión con un hombre que quiere subirse a la última nave de salida del planeta. Muy buena pinta. Muchas gracias por el chivatazo. La balada de Buster Scruggs me parece sello Coen total, muy entretenida. Black Mirror Bandersnatch, desquiciante, creo que consigue su cometido. Y algo que os recomiendo, aunque no es una peli, es un documental que también podéis encontrar en Netflix, es Desenterrando a Sad Hill. Dice que le parece muy emotivo y a los cinéfilos del Spaghetti Western les puede gustar. Pues sí, la verdad es que todo un lujo poder contar con ese documental de reciente estreno en la plataforma digital. Ya sabéis que no solo tenemos abierto el grifo de los comentarios, que nos podéis hacer llegar de la manera que estiméis oportuno, sino que también para este apartado de la comunidad de Scanners nos ofrecemos como altavoz. Si tenéis cualquier proyecto en marcha que queréis compartir con toda la audiencia, si vais a sacar un libro, si vais a sacar un disco, si tenéis un podcast, si tenéis un blog, si vais a abrir un negocio o si vais a montar algún evento de algún tipo que penséis que puede ir en la línea de lo que nos gusta aquí en el programa, no dejéis de poneros en contacto con nosotros utilizando, por ejemplo, una sencilla dirección de correo: contacto@scanners.org.es, o incluso contactándonos por Twitter o por Facebook, como prefiráis, ¿de acuerdo? Si queréis que nos convirtamos en altavoz de vuestro proyecto, no dejéis de poneros en contacto con nosotros, porque desde aquí, desde esta sección, compartiremos con todo el público de Scanners todas esas ideas que tenéis en la cabeza. Vamos ahora a comprobar quién se ha llevado el gato al agua este fin de semana, en este top 5 en el que nos sorprende que en la quinta posición se encuentra la cinta de animación Asterix, el secreto de la poción mágica. No puede quedar más claro que a la gente lo que le apetece es llevar a los niños al cine. Así que aquí tenéis Asterix con 500.000 euros. En la cuarta posición, El vicio del poder, con también aproximadamente 500.000 euros. El regreso de Mary Poppins, 600.000 euros en la tercera posición. Bohemian Rhapsody sigue acumulando dinero en la segunda posición con 700.000 euros y de hecho se nos ha constatado hace muy poquito que Bohemian Rhapsody ha sido la película más vista en 2018, que ha conseguido acumular en nuestro territorio una cifra cercana a los 24 millones de euros. Y en la primera posición, Aquaman sigue arrasando, en este caso no llega al 1.000.000 de euros, se queda en 900.000, pero vaya carrerón que está haciendo nuestro amigo Jason Momoa con El Tridente. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para ver qué está ocurriendo alrededor del mundo. Por ejemplo, Aquaman lleva ya acumulados más de 1.000 millones de dólares. Está estrenada en 80 territorios distintos y en Estados Unidos ha conseguido 287 millones de dólares, pero alrededor del mundo tiene 732 millones de dólares, así que sumado nos da esta cantidad inhumana de pasta, de dinero. ¿Qué puede deparar esto para el futuro? Evidentemente nos encontramos siempre con el problema de las películas de DC, que no terminan de estar a la altura de nuestras expectativas, porque Marvel ha subido el listón hasta una altura difícil de alcanzar, a pesar de que su cine se ha convertido muy mecánico y muy genérico. Y sin embargo, las pelis de DC siguen dando dinero, y el ejemplo clarísimo es este Aquaman, que la verdad es que hay que decir que no muchos teníamos esperanzas. Pensábamos que iba a ser un producto distinto, pero no que iba a llamar la atención de tanta gente. Así que, bueno, Aquaman para rato, y ya veremos qué pasa si se siguen haciendo películas de la Liga de la Justicia,
porque me parece que ahora el jefe va a ser el del tridente. Bumblebee ha acumulado en todo el mundo 364 millones de dólares, que no está nada mal, aunque no es la barbaridad de pasta que hacían las pelis de Michael Bay, pero yo espero que se confíe en que esta línea más relajada, más tranquila, puede funcionar también entre el público. Me da mucha pena que Spider-Man y el nuevo universo se tenga que contentar con 300 millones de dólares en todo el mundo. Yo sé que es mucho dinero, pero si quitamos lo que ha costado hacer la película y todo lo que se gastan en promoción, pues tampoco es tanto. No es una cifra que vaya a llamar tanto la atención de los ejecutivos de Sony, que ya sabéis que funcionan con números, y así como os digo que nos vamos a aburrir de ver pelis con Aquaman y con Venom, que también funcionó muy bien. No sé si vamos a tener más películas de Spider-Man y este multiverso. Pequeño paréntesis dentro del paréntesis. Me fastidia mucho que en España no se hayan atrevido a utilizar la palabra multiverso en el título y que la hayan llamado el nuevo universo. Como, vamos a ver, Spider-Man Into the Spider-Verse. Bueno, pues a lo mejor era un poco complicado traducirlo, pero lo del multiverso habría molado mucho en el título. En fin, insisto, es una peli que tenéis que ir a ver todos, ¿vale? No es una peli para niños, es una peli para gente con la cabeza preparada para que le peguen un zambombazo. Así que ahí está. Bohemian Rhapsody, efectivamente, 772 millones de dólares. Es un tema universal, como decían, ¿no? ¿A quién no le gusta Queen, ¿no? ¿Quién no ha disfrutado de alguna canción de Queen? Es un grupo planetario y por lo tanto una película basada en su legado pues tenía que llamar la atención de mucha gente. Y algún título que todavía no ha llegado a nuestras carteleras, como por ejemplo Creed 2, la segunda parte de Creed, lleva ya acumulados 165 millones de dólares en todo el mundo, lo que quiere decir que está funcionando relativamente bien para el tipo de peli que es. O la tercera parte de Cómo entrenar a tu dragón, que se ha estrenado en Estados Unidos y que, bueno, lleva una cantidad bastante pequeñita, lleva 15 millones de dólares, que posiblemente esté muy por debajo de las expectativas que tuvieran en DreamWorks, ¿no? Con esta secuela. Otro título que no nos ha llegado todavía es La Mula, la nueva película de Clint Eastwood, que lleva ya acumulados en todas partes 93 millones de dólares y que aquí estamos deseando ver. Cuidado con el tío Clint, que es incombustible. La semana que viene, precisamente, os hablaremos de la segunda parte de Creed 2, que aquí se titula Creed 2, la leyenda de Rocky. Que sí, que Rocky está ahí, que Stallone sale en la peli, y Iván Drago también, ¿sabes? Pero que la peli va de Creed. Bueno, yo no digo nada, ahí está. Os hablaremos también de El Blues de Beale Street, la nueva peli de Barry Jenkins, que viene con muchísima fama. The Old Man and the Gun, la última peli que filmará Robert Redford, dirigida por David Lowery, y en principio deberíamos hablaros de La Casa de Jack, pero todavía no nos han llegado los pases de prensa. Tengo a Alex mordiéndose las uñas. Vamos, que la semana que viene va a haber cine para todos. Recordad lo que os he dicho al principio, retuitear, compartir en Facebook, por WhatsApp le pegáis el link a vuestros compañeros en el grupo de padres de WhatsApp, podéis pegar el link también de Scanners, que nos escuchen todos, que sepan qué pelis hay para llevar a los niños o no, hacer el favor de desparramarnos por el universo, ¿de acuerdo? En este programa habéis escuchado a Dani Lobato y a Alex Manzano, a los cuales podéis leer en La Noche Americana. Ya sabéis que toda la música que se escucha en Scanners está compuesta y producida por el grupo Altavista. Yo soy Miguel Ángel Tejero y me encontráis en el elenco de Campamento Krypton, que cada 15 días comparte con vosotros temas relacionados con la cultura pop, de estos de volaros la cabeza. Tenemos ese especial episodio 150 hablando de la goma de mascar, del chicle, en un programa que fue muy especial para nosotros, ya lo sabéis. Y por supuesto, esta nueva temporada, este nuevo año, volvemos a Efecto Doppler, volvemos a Radio 3 todos los jueves. Nos podréis encontrar a partir de las 9 de la noche acompañando a Laura Barrachina en esta tarea titánica que se ha propuesto de hablar de cultura sin aburrir y sin pontificar, hablando de todo lo que tenemos a nuestra disposición. Una pasada de programa que podéis escuchar de lunes a jueves y nosotros tenemos nuestro hueco ahí semanalmente para hablar de lo que más nos gusta. Así que ya sin más nos escaneamos la semana que viene. Adiós.